Hola, les damos la bienvenida al seminario web de hoy, Diseño de Caminos Forestales Sostenibles con RoadEng. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su anfitriona durante esta primera sesión del 2025 que viene bien cargada. Hoy me acompaña, como siempre, el ingeniero de soporte para Softtree, Diego Otero. Pues básicamente Diego es quien se encargará de la parte técnica y detallada de la presentación. Antes de comenzar, me gustaría recordarles algunas reglas básicas. Todos los participantes estarán silenciados durante la sesión para garantizar una buena experiencia. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el panel de preguntas y respuestas de GoToWebinar y pues abordaremos todas esas dudas al finalizar el seminario. Y después de la sesión también recibirán un correo de seguimiento con un enlace a la grabación de esta presentación que también estará publicada en nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos estén viendo, este seminario ya publicado en YouTube, recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección comentarios y con gusto, pues allí también responderemos. Bueno, ahora vamos a revisar rápidamente la agenda del día. Nuestro seminario se centrará en tres objetivos principales. El primero, minimizar el impacto ambiental, reducir los costos de construcción y además minimizar los requisitos de mantenimiento. También discutiremos algunos objetivos complementarios que serán explicados en detalle por el ingeniero Diego y junto también a las herramientas del software RoadEng que nos ayudarán a alcanzar estos objetivos. Bueno, vamos a comenzar con el primer objetivo, que es minimizar el impacto ambiental. Eh, Quisiera abrir esta parte del seminario con una frase inspiradora del ingeniero Brian Shaw, ingeniero jefe del Ministerio de Bosques, Tierras y Operaciones de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de British Columbia o la Columbia Británica aquí en Canadá. El momento más importante en la vida de un camino o de una carretera es cuando decides en dónde va a ir. Una buena planificación y localización son bastante, o sea, son fundamentales, son el todo para cualquier proyecto de camino forestal. Dedicar tiempo a esa etapa inicial permite identificar factores clave que influirán en la ubicación del camino y en los parámetros del diseño. Además, aunque en este seminario abordaremos aspectos técnicos que a veces no parecieran directamente relacionados con el medio ambiente, debemos recordar que la sostenibilidad está en el corazón de nuestras decisiones. Por ejemplo, es probable que los objetivos de nuestro proyecto entren en conflicto con reducir costos, garantizar la seguridad y minimizar el impacto ambiental, que son factores que debemos equilibrar cuidadosamente. Utilizando RoadEng podemos analizar y visualizar estos factores optimizando no solo la ubicación, sino también el diseño para reducir el impacto ambiental y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Bueno, así que con esto en mente, ya esta ha sido una súper breve introducción por mi parte. Invito al ingeniero Diego a seguir adelante con la presentación y profundizar en todos los elementos claves para minimizar el impacto ambiental. Adelante, Diego. Bueno, Shaya, muchas gracias por esa presentación, a todos los asistentes por estar pendientes de este seminario web. Entonces, como venía diciendo Shaya en su introducción, minimizar el impacto ambiental tiene que ser abordado desde distintos frentes. Entonces, en este caso vamos a mirarlo desde el nivel paisajístico, por dónde va nuestra carretera, y a nivel de diseño de detalle, cómo se ve esta carretera. Entonces, cuáles son las curvas que aplicamos, qué consideraciones vamos a tener, y en ambos niveles vamos a tener un principal factor que va a ser el agua. El agua va a tener implicaciones muy grandes en el impacto ambiental que tenemos en nuestro proyecto. Tenemos otras consideraciones adicionales como los movimientos de tierras, el área alterada o área perturbada, que es toda aquella que vamos a intervenir
para realizar nuestro proyecto. Hábitats sensibles, donde haya fauna, flora, control de sedimentos, entre otros. Entonces, la interacción de las carreteras y el agua tiene ciertos impactos, típicamente son negativos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda podemos ver erosión, sedimentos, flujos de escombros, deslizamientos de tierra, áreas de disturbio, áreas perturbadas, características alteradas de los arroyos, flujos de agua interrumpidos y prismas de carretera debilitados. Entonces, por ejemplo, la erosión. La erosión de los suelos expuestos es causada por el escurrimiento superficial, la erosión de las zanjas, canales de los arroyos, debido al aumento de caudales o picos de flujo, o simplemente la degradación de los suelos sensibles y su impacto en características específicas, más allá del transporte de suelos hacia o por el agua. Los sedimentos es transporte hacia cuerpos de agua, acumulaciones de los cursos de agua, obstrucciones en las estructuras de drenaje. Entonces sabemos que el movimiento o el caudal conlleva cierto arrastre que a la vez va generando sedimentos, los cuales vamos a tener que mitigar a futuro con mantenimiento de la carretera. Flujos de escombros e inundaciones originados por la introducción de materiales en áreas confinadas o por el incremento de caudales máximos. Deslizamientos de tierra que pueden ser producidos por el socavamiento de pendientes. Entonces, cuando se socava uno de nuestros taludes, probablemente genere un deslizamiento, sobrecarga de taludes o cambios del régimen hídrico. Esto lo vemos muy seguido en épocas de lluvia, ¿no? Sabemos que en épocas de lluvia los deslizamientos de tierra son más frecuentes, toda vez que el régimen hídrico ha cambiado, como dijimos previamente. Esto hace que las propiedades del suelo sean diferentes a las estimadas en el diseño. Entonces también hay que tener en cuenta áreas alteradas, alteraciones de zonas sensibles relacionadas con la humedad del suelo, puede ser temperatura, además de daños a elementos específicos o ecosistemas frágiles. Flujos de agua, las desviaciones pueden secar ciertas áreas, mientras que vamos saturando otras. Entonces la saturación del suelo sabemos que es una de las fuentes principales de interacción o impactos negativos sobre las propiedades. Características alteradas de los arroyos. Todos los factores anteriores afectan el comportamiento de los arroyos, incluyendo su forma, flujo y movimiento de material de lecho. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver a nivel de paisaje en dónde va la carretera. En nuestro software tenemos una de las principales herramientas que va a mitigar este aspecto, que va encaminado a la planificación de camino. Entonces, tenemos consideraciones a nivel de paisaje. ¿Cuáles son? La estabilidad del terreno, proximidad y conectividad con cuerpos de agua, áreas ambientalmente sensibles, donde haya peces u otros organismos acuáticos, fauna silvestre y su hábitat, erosión, áreas protegidas o elementos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, como venía diciendo previamente, tenemos una herramienta en el software que se llama Path Explorer o Explorador de Caminos con Inteligencia Artificial en español, que es una herramienta nueva, relativamente nueva, basada en inteligencia artificial que ayuda a ingenieros y planificadores a localizar y diseñar caminos y corredores más eficientemente. Con esta tecnología, los ingenieros pueden explorar rápidamente millones de ubicaciones posibles para caminos y encontrar soluciones candidatas de bajo costo y relativamente construibles, es decir, que sean factibles. Estas soluciones consideran restricciones de diseño como pendiente, curvatura horizontal, la hidrología podemos tenerla en cuenta como una zona de construcción, condiciones geotécnicas también pueden ser incluidas en el cálculo y pueden convertirse en diseños geométricos completos con unos cuantos clics adicionales en location. Todo esto hace parte como del software Roadenge. Y aquí vamos a hacer una
pequeña demostración de cómo funcionaría Path Explorer con inteligencia artificial. Para ello voy a abrir mi explorador. Vamos aquí a este ejemplo que tenemos. Entonces aquí nuestro software es modular. Rodentia tiene dos componentes, dos módulos. Uno es Terrain, que es donde hacemos toda la parte de modelado de superficies, modelado de hidrologías, Path Explorer o explorador de caminos, como dije previamente. Y la otra parte es Location, que es donde vamos a diseñar todos los elementos que tenemos de superficie en Terrain. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Voy a agrandar a 3D rápidamente. Esta es una carretera existente. Voy a hacer un poco de zoom. Es una carretera existente. Aquí podemos ver su hidrología que ya fue modelada. Y queremos conectar un punto A y un punto B de un elemento que ya está seleccionado. Está aquí en magenta. Entonces, quiero conectar este punto desde la carretera existente hasta la cima de esta colina, pero podemos ver que este elemento está cruzando cierta hidrología que vamos a estar afectando. Entonces, la intención mayor es no afectar este cuerpo de agua, que es este arroyo, se llama Streamline 63. ¿Por qué no queremos afectar este? Básicamente porque es el más importante de todos aquellos que vemos en esta área. Este arroyo no es tan largo, no tiene una longitud tan pronunciada ni es tan importante como este. Entonces vamos a intentar unir estos dos puntos, pero evitando cruzar ese río. Para ello vamos a crear un elemento, ya lo tengo aquí, voy a volver a planta y apilamos verticalmente para ver al mismo tiempo. Entonces ya tenemos este elemento creado del punto A al punto B. Y aquí en optimización voy a ir a el explorador de caminos. En el explorador de caminos vamos a tener diferentes parámetros para incluir. En este caso podemos ver la resolución, que es como es básicamente una forma de ver la exactitud de nuestro cálculo. Entonces, en este sentido va a ser horizontal, es decir, vamos a calcular una sección transversal simplificada cada 8.75 metros. Vertical, entonces este puede ser 3 distintos, vamos a dejarlo en medio. Número de rutas que podemos generar, que en este caso pueden ser de 1 a 10, vamos a dejarlo en 5. Un ancho de vía que voy a dejarlo, establezcamos a los valores predeterminados, voy a dejarlo de 10 metros, y el radio mínimo de curvatura horizontal sí de 35 metros. Ahora, los parámetros de construcción, ¿qué quieren decir esto? Son los cortes máximos y rellenos máximos que queremos que encuentre o que tenga en cuenta el software. Normalmente para toda la parte forestal sé que manejamos más cortes que rellenos. Entonces, en este sentido, lo que deberíamos hacer es permitir una distancia mayor de corte, por ejemplo, no sé, 15, 20 metros, y de rellenos mínimos. Esto obviamente va a tender a agudizar o complicar un poco el tamaño del problema, pero podríamos manejarlo de esa forma. Entonces, voy a hacerlo 15 de igual forma, no voy a dejarlo 15 metros para ambos casos. La pendiente máxima, como es bastante escarpado, vamos a llevarla hasta 22. Y aquí en zonas de construcción podemos insertar distintos parámetros, como hemos dicho previamente. Podemos incluir la hidrología dentro del cálculo, dentro de nuestro modelo, zonas geotécnicamente inestables. Entonces aquí en nuevo voy a ir a incluir ese río que no queremos cruzar. Entonces este sería una polilínea restringida. Le voy a dar OK y la buscamos en la lista, que será la 63. Le doy OK. Y todas las otras polilíneas, todos los otros arroyos que podríamos cruzar, los vamos a contemplar como un sobrecosto. Va a ser un sobrecosto porque vamos a tener que implementar ciertos culverts o tuberías para cruzarlos. Entonces voy a deseleccionar el que ya tenemos como zona de no cruzar. Y aquí vamos a añadir unos $2.500 de costo de cruce. Le damos OK. OK nuevamente.
No es inmediato, en realidad toma ciertos minutos, tampoco es inmediato como dije, pero es bastante rápido considerando lo que está haciendo y que no estamos yendo, por ejemplo, a campo a explorar nuevas rutas por nosotros mismos. No sé, Shadia, si ya haya alguna pregunta que podamos abordar mientras Iba tanto. exactamente a decir eso, que este es un recordatorio para todas aquellas personas que quieran hacernos preguntas. Pueden empezar a escribirlas en el panel. No, por ahora no, estamos un poco tímidos. Ok. Bueno, aprovecho para mostrar aquí algo del modelo. Normalmente, pues como esto es solo un ejemplo, yo no tuve en cuenta como la dirección de la aproximación del punto A al punto B, más sin embargo es un parámetro que también podríamos incluir. Si yo quiero mantener la conectividad y hacer una transición, una intersección suave con la carretera existente, también podría hacerlo, indicándole al explorador de caminos en qué dirección quiero que se aproxime a cada uno de los puntos. Entonces, ese es otro de los parámetros que en realidad para este ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo donde queremos evitar afectar un río, pues no es necesario, pero se puede incluir. Bueno, acá ya podemos ver que se encontraron 5 rutas, más sin embargo nuestro software va a seguir buscando todas las posibilidades hasta que ya haya un mensaje que diga que se exploraron la mayoría de las rutas y ya podríamos cancelar para aceptarlo. Diego, quiero rectificar que sí, ya teníamos una pregunta efectivamente antes y dice, ¿contiene el software la norma de diseño de caminos forestales? Bueno, es algo importante. Nuestro software viene con normativa de Norteamérica, entonces, pero es aplicable o extendible, digámoslo así, a otras normativas alrededor del mundo. Acá ya podemos ver que es poco probable que mejore más. Voy a cancelar. Sí, como venía diciendo, nuestro software está pensado para que se puedan modificar las tablas. Entonces, las tablas de valores de las normativas para, por ejemplo, ensanchamientos, transiciones, fricciones laterales máximas, se pueden personalizar conforme a la normativa que haya en nuestros países para ingeniería forestal o para diseño de carreteras forestales. Entonces se puede personalizar, pero sí, viene con normativa de Estados Unidos. Aquí, como podemos ver, ya tenemos una serie de polilíneas. Son polilíneas, no son carreteras todavía per se, que están evitando el río que estábamos mencionando. Este es el que estoy seleccionando magenta, es el que no queríamos cruzar. Acá hay unos que todos lo están evitando, básicamente, pero hay otros que están cruzando este pequeño emposamiento. Entonces, ambientalmente convendría seleccionar este que no está cruzando ninguno de ellos y solo está cruzando estos dos pequeños arroyos. Entonces, a futuro, por diseño o por impacto ambiental, escogeríamos ese. Si fuera por un criterio económico, podríamos escoger este, que es el más económico. Podemos verlo por su nombre. Pero sí, si fuera por impacto ambiental, yo escogería personalmente este, que no está afectando ninguno de esos cuerpos de agua. Listo. Entonces, esa sería como la pequeña muestra de Path Explorer. Y ahora que vamos a pasar al diseño detallado. ¿Cómo se ve la carretera? Vamos a mejorar, con un diseño geométrico mejorado es posible reducir el impacto ambiental. Nuestro software actúa como una herramienta para ingenieros forestales en donde pueden revisar cómo actuaría o interactuará su camino con el entorno. ¿Cuál va a ser la consideración más importante? El agua. Esta tecnología la tecnología en general nos permite considerar la gestión del agua de la superficie, estabilidad de taludes, el control de sedimentos y geometría de la sección transversal. Además, contribuye a mejorar la comunicación durante la construcción del camino. ¿Qué implicaciones va a tener el agua?
la gestión del agua en la superficie, el control de sedimentos, alcantarillados, drenajes o box culverts, como le digamos en nuestros países, y la estabilidad de los taludes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la sección transversal y sus elementos de drenaje. Acá podemos analizar que hay una capa de rodadura, un revestimiento y una curvatura de calzada. ¿Para qué se hace esto? Normalmente lo que se hace es que la línea central se eleva un poco, su elevación va a ser mayor a la de los ejes exteriores de la carretera para permitir un pendientado que contribuya al flujo de agua hacia el exterior de la vía y evitar que se empose en ella, en su superficie. Acá hay un drenaje, una alcantarilla, el relleno suprasante y la zanja. La zanja esta va a ser la que va a propiciar el flujo del agua longitudinalmente, es decir, paralelo a la carretera. Acá podemos ver una mala gestión del agua que puede implicar en un proyecto. Entonces, podemos verificar o analizar que la gestión mejorada, acá ya se cuenta con drenaje transversal, es decir, hay un box culvert que permite el paso transversal del agua, una zanja, y se reformó la curvatura de la calzada, es decir, se le aplicó una cresta, o se creó una cresta o corona al pavimento para generar el pendientado hacia afuera y que el flujo se vaya de la superficie. Y hubo un repavimentado. Gestión del agua de superficie, la importancia de la forma del camino. Entonces aquí podemos ver los resultados de caminos mal conformados. En todos los casos el agua no fue dirigida fuera de la superficie de la carretera, lo que resultó en surcos, huecos o baches. ¿Cómo gestionamos la dirección del flujo del agua en la superficie de la carretera? Lo hacemos dándole una cima o corona, como elevación central, como le digan en sus países, y pendientándola. Esto va a permitir pendientarla hacia adentro o afuera de la colina. Es decir, como dije, que la línea central esté un poco más elevada para que ese pendientado promueva el flujo hacia el exterior de la superficie. Ahora, gestión del agua, el zanjeo. El zanjeo dirige el agua, mueve el agua a lo largo del borde de la carretera, mientras que las zanjas de desagüe alejan el agua del prisma del camino. Esto es fundamental para darle el agua de la superficie de la carretera un lugar a donde ir y para interceptar el agua desde el lado ascendente de la carretera, es decir, por ejemplo, de esta ladera, aquí debemos haber tenido una zanja, evitando que esa agua corra sobre la superficie del camino. Como mencionamos anteriormente, el agua estancada en el prisma suele ser indeseable, por lo que necesitamos asegurarnos de que las zanjas tengan pendiente y eventualmente lleguen a la superficie para evitar que se acumulen las mismas. Entonces, digámoslo así, como yo lo llamo, un combo importante, un combo ganador es incluir zanjas en nuestro proyecto y que éstas lleguen a los box culvert. ¿Para qué? Para que longitudinalmente el agua tenga flujo y transversalmente también. Entonces, por ejemplo, lo acumulamos longitudinalmente, la permitimos que se mueva paralelo a la carretera y llega a un culvert y la trasladamos por debajo de la carretera, cruzando la carretera sin tocar la superficie de la misma. Ese sería como el combo que evitaría la mayoría de inconvenientes. Ahora vamos a hablar de los detalles, mostrando dos ejemplos de lo que puede suceder sin zanjas. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un ejemplo donde no hubo protección y esto generó erosión y socavamiento de la zanja. No se trata solo de incluir el elemento del diseño, no solo es incluir una zanja y ya, sino de pensar cómo se construye y con qué fin y cómo está gestionando los sedimentos. Entonces, por ejemplo, acá hay unos ejemplos. El primero es sin protección. Acá no se generó ningún tipo de protección a la zanja y se creó erosión y socavamiento en la misma. El número 2, que fue acondicionado con un riprap, con un empiedrado. Esto limita los sedimentos y la erosión, lo cual ayuda a proteger la zanja. Y otro es con vegetación, protegido con vegetación. Esto es una forma de evitar o controlar la erosión de la zanja, aunque
de una u otra forma la vegetación también puede obstaculizar el flujo. Entonces, pues no es ideal, pero sí es mejor que dejarlo así libre. Y otro de los aspectos a tener en cuenta en cuanto a agua es alcantarillado y drenajes transversales. Entonces, el alcantarillado o culverts también es una excelente herramienta para ayudar a minimizar la erosión y los sedimentos a lo largo de la carretera. Al agregar más alcantarillas se reduce la concentración del flujo interceptado por el camino. Entonces a la derecha podemos ver que un segmento de carretera ubicado en un área de suelos drenados de manera imperfecta, esto requirió estructuras de drenaje adicionales y el acondicionamiento de taludes de corte y salidas de alcantarilla para evitar la erosión. Entonces esto se corrigió, básicamente lo que hicieron fue corregir este error insertando muchas más alcantarillas y mejorando el talud que tenían acá, pero pues esto fue una corrección, esto no se hizo desde diseño, con lo cual pues también tiene sus desventajas. Si esto se hubiera hecho desde el diseño, teniendo en cuenta un culver más grande, probablemente no hubiera necesitado 3 tuberías tan consecutivas. Entonces se puede haber planeado. Esto es un ejemplo de que se corrigió algo mal hecho desde la planeación en obra. Acá hay estabilidad de las pendientes, entonces es importante tener pendientes de corte y relleno acordes a lo que necesitamos. Una pendiente muy pronunciada puede generar deslizamientos en el sentido en que no va a tener la tracción el suelo para autosostenerse su peso propio, pero a su vez también genera problemas de erosión, como lo podemos ver acá. Entonces a la izquierda tenemos un ejemplo en donde hay que considerar la estabilidad de las pendientes corte y relleno y cómo su rendimiento puede reducir la efectividad de otros componentes de la carretera. Por ejemplo, un talud de corte demasiado empinado puede desprender material, inundar la zanja y hacerla ineficaz, como es este ejemplo de acá. Acá veo una zanja, pero los desprendimientos de esta ladera ya la taparon, básicamente. Si se hubiera cortado en un ángulo menos pronunciado, se podría haber establecido cierta vegetación para prevenir esos deslizamientos. Actualmente, lo que se hace es dejar un talud no tan empinado, con un pendientado no tan pronunciado. Se le coloca un geotextil o una geomalla que promueva la vegetación, y una de dos, se construye o se coloca, se instala dentro de la construcción, se tiene en cuenta la revegetación o se espera tiempo que eventualmente va a volver a aparecer vegetación producto de ese geotextil. Ahora vamos a una demostración en el software. Entonces vamos a abrir Location, en este caso, como dije previamente, es el módulo que tenemos para este caso. Entonces voy a ir a diseño de carretera y voy a ir a listo. Entonces ya tenemos location. Esto ya es la vista previa de lo que vamos a trabajar. Voy a abrir un nuevo archivo. Vamos a explorar. Entonces voy a abrir la topografía. Este es el flujo de trabajo común que siempre debemos hacer en location. Vamos a archivo y abrimos y exploramos para buscar la topografía. Voy a darle OK. Y aquí ya tengo previamente un ejemplo creado con Path Explorer. Entonces voy a abrirlo. Esto es una polilínea. Vamos a diseñarlo de principio a fin. Siguiente, terminado. Teniendo en cuenta y haciendo énfasis en el drenaje, los alcantarillados y pendientados que mencionamos previamente. Entonces aquí, a propósito, creé un elemento de Path Explorer que cruce mucha hidrología. Entonces, si lo vemos en planta, voy a agrandarlo un poco. Si lo vemos en planta, podemos ver que esto va paralelo a la ladera, es decir, está cruzando todos estos cuerpos de agua, toda esta hidrología y estos arroyos.
Entonces, por alrededor son 4, si mal no estoy, los que está cruzando, que tenemos que controlar sí o sí, si queremos pues no tener un impacto ambiental muy grande y tampoco deteriorar nuestra carretera a largo plazo. Entonces, lo primero que voy a hacer, no sé si lo pueden ver aquí en 3D, pero esta pendiente se está saliendo de la superficie que yo tengo definida. Entonces vamos a corregir nuestra sección transversal. Esta es una sección transversal que tengo definida como rural. Tiene una capa de pavimento, tiene unas bermas al lado y lado, tiene otra capa de subbase y otra puede ser gravilla o demás. Entonces lo que voy a hacer es modificarla por una de acceso a recursos, que es la que utilizaríamos en un camino forestal. Voy a ir aquí a asignar por rango y voy a modificar esta. Voy a escoger este. Pero primero voy a ir a plantillas para mostrar qué es lo que estamos escogiendo. Entonces esta es la que tengo actualmente. Esta es la plantilla de acceso a recursos. Voy a modificarlo un poco, voy a disminuir su ancho. Voy a dejarlo de 5 metros de ancho en total, es decir, 2.5 a cada lado. También a la derecha igual, 2.5. Y esta pendiente voy a modificarla un poco. Entonces este talud, aquí actualmente lo tenemos en automático conforme al material que exista, pero podemos modificarlo un poco. Voy a dejarlo de 1/2 a 1, que es razonable. Le damos OK. OK, nuevamente. Y ahora no ha pasado nada. Realmente lo que hice fue modificar una plantilla, pero todavía no la tenemos asignada. Entonces ahora sí voy a asignarla a nuestro proyecto en asignar por rango. Escogemos el nombre de la plantilla. Le doy OK. Y ahora sí es importante recalcular costos, porque estamos cambiando la plantilla. Ya podemos ver cómo se controla un poco mejor nuestro talud. Y ahora, como mencioné previamente, esto es Path Explorer, genera polilíneas, no genera como tal la carretera, genera como, sí, una polilínea que es por donde necesitamos pasar nuestra carretera, pero todavía no tiene ni curvas horizontales ni ningún otro parámetro de diseño. Entonces vamos a ir a corredor y en operaciones voy a ir a polilínea alineamiento. Voy a dar lo que ya así con los parámetros de 35 metros, que es lo que teníamos. Y lo que va a hacer es convertir esta polilínea y nos va a aplicar curvas. En este caso está creando 12 curvas o puntos de intersección con un radio de 35. Acá está. Podemos ver el radio de 35 que estamos manteniendo como lo solicitamos. Entonces ya tiene un poco más de sentido nuestra carretera desde el punto de vista de diseño geométrico de vías. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a ir a un optimizador vertical. Entonces, aquí en esta lista desplegable vamos a opciones y aquí voy a escoger qué secciones quiero calcular, en este caso con un espacio de cada 10 metros que se calcula en una sección transversal. Este es el control vertical, como le habíamos dicho, era de menos 15 a 15, como hicimos en Path Explorer. Pendiente, la pendiente es de menos 12 hasta 22. Y vamos a escoger curvaturas K mínimas para cóncavo de 5 y convexo de 4, por ejemplo. Y ya no, vamos a procesar. Entonces ahí lo que estamos calculando es un alineamiento vertical que cumpla estas condiciones de pendiente de control vertical, por ejemplo, los cortes máximos y rellenos máximos con referente a la topografía. Perfecto. Pues allá encontró un perfil. Podemos visualizarlo acá en esta vista, la vista de perfil.
que tiene máximo menos 12, como solicitamos previamente, que es el máximo de pendiente para este caso. Y ahora vamos a insertar nuestros culverts. Ya tuvimos en cuenta taludes, al aplicar la sección transversal, tuvimos en cuenta nuestra zanja, que se aplica automáticamente según el caso en el que esté trabajando. Por ejemplo, a relleno no es necesario colocar una zanja normalmente. A corte la estamos insertando. Y hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, que son los drenajes. Entonces vamos a ir a planta y mirar dónde debemos insertar drenajes. Entonces, por ejemplo, acá estamos cruzando esta quebrada. Entonces en la estación 300.6 vamos a insertar un drenaje. Vamos al panel de drenajes aquí a la derecha y vamos a 300.6. Le doy OK y ya estaría. Entonces insertamos un drenaje, vamos al siguiente, donde estamos cruzando con nuestra carretera. Entonces, por ejemplo, acá es en la estación 492.2. 492.2. Le damos OK. Acá los diámetros se están colocando por defecto, los que vienen sí, definidos, pero se pueden modificar. Ahorita voy a mostrar cómo hacerlo. De igual forma, acá hay otro. Esta es la 614.5. Y faltaría uno más, si mal no estoy. En la estación 755.5. OK, ya estaría. Entonces esos son los culverts o drenajes que vamos a insertar. Escojamos uno de estos para mostrar el ejemplo. Entonces acá podemos ver, tenemos un relleno muy grande en esta abscisa, pero acá podemos ver en sección cómo se está visualizando nuestro culvert. De igual forma para los demás. Entonces en este caso, si yo quisiera modificar algo de por ejemplo, la longitud, que no quede justo sobre el talud, sino que salga un poco más, podemos hacerlo. Aquí voy a desactivar el automático y a la derecha voy a colocarle, por ejemplo, que sea de 6 metros. Le vamos a aplicar y ahí ya estaría. Ahí podemos ver cómo el culvert sobresale un poco más de lo normal. También podemos modificar el sesgue. Digamos, si este no está bien orientado conforme a la hidrología, podemos modificar el sesgado con los grados. Por ejemplo, acá está a 90 grados. Podríamos modificarlo, ¿no? Por ejemplo, 70 o demás. Voy a dejarlo a 90, que estaba bien. Y el pendientado también se puede modificar. Entonces, en este caso tenemos una pendiente de 2% de izquierda a derecha. Podemos modificarlo un poco más, por ejemplo, 3.5 o demás. Y allá se puede visualizar. Ahora lo que vamos a hacer es exportar este diseño. Voy a ir a archivo. Bueno, primero guardémoslo. Voy a guardarlo como archivo de location. Y voy a exportarlo a Terrain. Vamos a exportar guardar como. Y lo guardamos como archivo de terreno. Algo interesante en nuestro software es, lo he repetido muchas veces, siempre es igual la forma de exportar. Entonces acá vamos a exportar solo la carretera. Guardar. Acá vamos a insertar drenajes, entonces activamos esta casilla y vamos a colocar la línea central hasta los códigos de drenajes, añadir. Voy a darle OK. Y se nos va a abrir un archivo de terreno con el diseño que acabamos de crear. Voy a seleccionar todos los elementos por nombre. Entonces vamos a seleccionar el fondo de estos culverts. Y voy a mostrar cómo se está
la dirección. Entonces podemos ver que en realidad va contrario a lo que debería ser porque la ladera estaba en esta área arriba. Entonces vamos a revertirlo en herramientas, invertir. Ahora ya está fluyendo como debería ser y vamos a aplicar un hidroforzamiento. Le vamos a aplicar y ya estaría. Entonces esa es una forma de obligar que la hidrología fluya a través del culvert. Ahora vamos a insertar esto en nuestra topografía. Entonces voy a ir a topografía, la topografía original del diseño. Y la vamos a guardar como, esto va a ser por ejemplo, topografía con carretera en vivo. Vamos a guardarla de otra forma para no modificar nuestra topografía original, porque cuando nosotros combinamos superficies de terreno, se está modificando la originalidad del mismo. Solo para que se visualice un poco mejor, voy a borrar todo, básicamente las curvas de nivel, los arroyos y empozamientos y las rutas de Path Explorer. Vamos a dejarlo limpio. Y lo que voy a hacer es en modelado de terreno, combinamos terreno y vamos a colocar nuestra carretera que acabamos de diseñar. Ahí lo que pues, toma un poquito de tiempo, pero ahí lo que está haciendo es combinando las dos superficies, la original que es la topografía, es decir, las colinas y demás que teníamos, con la nueva superficie que son las secciones transversales de nuestra carretera. Acá podemos ver también nuestros culverts o drenajes. Y vamos a generar otra vez, a calcular otra vez el terreno. No necesitamos curvas de nivel realmente, solo queremos generar la superficie TIN. Ok. Y ya estaría. Entonces, si vamos a herramientas de hidrología y calculamos nuevamente nuestros arroyos y empozamientos, podremos notar que se van a tener en cuenta estos elementos hidroforzados como lo son los culverts y vamos a notar que van a cruzar sin afectar, sin empozarse, digámoslo así. Acá está. Ahí va a fluir, por ejemplo, hacia el culvert. Voy a calcularlo nuevamente con menos área drenada. Ya estaría. Esa es una forma de asegurarnos de que la hidrología cruce a través de nuestro culvert. Entonces, no vamos a estar afectando ni la carretera, ni la superficie de la carretera, ni haciendo grandes afectaciones de los pasos o surcos normales, flujos normales del agua. Voy a volver nuevamente a nuestras diapositivas para ir al siguiente tema. Entonces, reducir los costos de construcción, movimiento de tierras. Entonces, cuando se reduce el movimiento de tierras, se está logrando minimizar el área perturbada, minimizar costos de movimientos de los mismos, minimizar traslado de materiales y también emisiones de equipos de construcción y de transporte. En este ejemplo podemos ver que es el mismo alineamiento horizontal, pero hay diferentes perfiles verticales. Es 1.1 kilómetros de carretera y solo en ese kilómetro de carretera se logró reducir el movimiento de tierras en 6.700 metros cúbicos y el área perturbada, es decir, todo lo que estamos alterando alrededor de la carretera, la construcción, en 0.2 hectáreas. Entonces, ¿cómo funciona esta optimización? Tenemos un terreno original, tenemos un perfil vertical diseñado por nosotros mismos, manual, por el usuario, y hay un perfil vertical optimizado, que es el que puede
encontrar Rodenge por sí mismo. Y va a haber unos pequeños cambios que al sumarse van a dar un ahorro y van a reducir el movimiento de tierras en total. Podemos ver la diferencia entre el optimizado y el original con estos polígonos en verde que tenemos. Entonces voy a mostrar esto mismo en vivo dentro de nuestro software. Entonces voy a abrir un diseño que está incipiente, ya tiene un diseño horizontal, pero no tiene, ya tiene unas curvas horizontales aplicadas, un alineamiento horizontal terminado, pero no tiene ningún perfil vertical todavía. Entonces voy a hacer uno manual y otro, vamos a crear otro con Rodenge. Entonces acá tenemos este mismo ejemplo, el que acabamos de crear, básicamente es el mismo. Y lo que voy a hacer es agregar uno nuevo. Voy a crear una copia del mismo. Entonces este va a ser el optimizado. Este va a ser optimizado y va a ser la copia del alineamiento que tenemos originalmente. Ahora bien, para este lo que voy a hacer es por mis propios medios voy a diseñarlo. Entonces voy a crear puntos verticales y agregarle sus curvas, como yo lo haría, tratando de mantener cortes y rellenos lo más balanceado posible, sin cometer algún error, por ejemplo, de las pendientes que tenemos que respetar, que en este caso era menos 12 el máximo hasta 22. O sea, acá estamos respetando menos 11, menos 9, menos 10, pero este ya me pasé menos 14. Entonces acá tenemos que cortar un poco más. Podemos tener cierta ayuda como esta gráfica de acarreo de materiales. Sabemos que lo ideal sería que estemos lo más cerca posible al 0. Aquí en curvas verticales voy a añadir mis curvas. Y la velocidad de diseño era de 35. Siguiente, parábola, 35 y aplicamos. Siguiente, cambiamos a parábola, velocidad de diseño de 35. Y por último. Y ya estaría. Pues acá manualmente lo que hice fue, encontré un perfil que cumple mis condiciones, pero que va a tener 20.000 metros cúbicos de corte y 14.000 de relleno. Podría intentar mejorarlo un poco más, pero vamos a dejarlo, yo creo que así. Intentemos moverlo un poco más. Bueno, más o menos ahí está relativamente balanceado dentro de lo que podemos hacer rápidamente. Y ahora vamos a ir al explorador de proyectos con el alineamiento horizontal, que es exactamente el mismo, solo que vamos a esta vez hacerlo, vamos a ir a hacerlo con un proceso optimizado. Vamos a utilizar nuestro optimizador vertical y vamos a incluir los mismos factores. Entonces, acá espaciarlo así, estándares, lo mismo va a ser de menos 12 a la máxima era 22, pero dejémoslo 22. Proceso, ok. Entonces, lo que está haciendo el programa es encontrar por sí mismo el perfil optimizado que nos logre encontrar unos cortes, una diferencia entre cortes y rellenos lo más cercana a 0 posible. Vamos a estar optimizando ese movimiento de tierras que vamos a estar ya sea necesitando de cantera para nuestros rellenos o llevando a escombrera para nuestros cortes que van a sobrar. En este caso, bueno, ya encontró el perfil. Perfecto. Y ahora voy a ir al anterior y lo recalculamos. Calculemos costos de todo.
Voy a ir a clic derecho. Acá cuando está en magenta, en este color como casi morado, casi rosado, significa que está siendo seleccionado ese alineamiento. Vamos al que no está seleccionado y le damos comparar con actual. Le doy OK. Y voy a agrandar un poquito esto para que se vea la tabla. Entonces acá podemos ver que el alineamiento horizontal optimizado, el costo total van a ser 256, ya sean las cifras que estemos manejando, en este caso son miles de dólares, van a ser $256,000, comparado con el original que yo hice manual, que son 375,000, una reducción, una diferencia de menos $31,000. Lo cual, pues básicamente estamos, como dijimos previamente, optimizando costos, optimizando movimientos de tierras y asimismo todo tiene implicaciones en la reducción de estos factores que van a influir. Listo. Planificación para el mantenimiento. Hay que elaborar un plan. Entonces, básicamente lo que necesitamos es hacer un plan. Haciendo un plan, hacer un plan ayuda a asegurarse de que no solo las actividades de mantenimiento, sino inspecciones se completen. El mantenimiento también afecta el impacto ambiental. A largo plazo, una gran parte de estos sedimentos, de los que hemos hablado previamente en el concepto de diseño, lo vamos a utilizar para minimizar ese tema. Entonces, tenemos que hacer una buena gestión del agua y sedimentos. No es de la construcción, sino es de la planeación para el mantenimiento. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior de un talud que no se pensó bien contra uno que está menos escarpado y tiene vegetación, este va a requerir más mantenimiento a largo plazo que este. Y la planificación para el mantenimiento también considera la vida útil, la estacionalidad. Sabemos que muchos de nuestros países no tienen estaciones, pero por ejemplo al sur del continente, Argentina, Chile, sí lo van a necesitar considerar. El tipo de tráfico también, el tipo del tráfico para considerar qué tipo de revestimiento va a necesitar nuestra capa de rodadura, la corona, la pendiente de la carretera, los picos y los hundimientos. Todo esto se relaciona con la planificación inicial y la ubicación general de la carretera. Y esto comprende la durabilidad del agregado y en qué se transformará con el tiempo. Entonces se entiende que la gradación y cómo impacta estabilidad, cómo se impacta en la estabilidad del revestimiento. Entonces aquí, como podemos ver en la diapositiva, la gestión de la superficie pues va en pensar en agregados duraderos, en la clasificación de los mismos, las cortes y pendientes y los revestimientos que se hacen a los box culverts o alcantarillados. Y ya esa es la presentación del día. Hoy nos pasamos un poquito, pero muchas gracias. No, está súper bien, Diego. La verdad es que era un tema bastante denso y había que profundizar, así que está muy bien, Diego. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, claro que sí. Bueno, una pregunta sencilla más o menos dice, buenas tardes, ¿parten de un levantamiento previo o de datos públicos? Se puede ambos. Hay muchos países que cuentan con datos LIDAR o sí, levantamientos LIDAR de nubes de puntos o también propios. Puede ser topografía convencional de un levantamiento con estación total. También se puede generar la superficie que es para lo que se necesita ese levantamiento. Una vez generemos la superficie en Terrain, que viene siendo este modelo que tenemos acá, ya podemos partir de ahí para usar Path Explorer, crear nuestra hidrología y pasar a Location a diseñar. Entonces, sí, veamos. Muy bien, Diego. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Cuando tengamos un movimiento de masa en la zona, ¿el programa nos da soluciones para su estabilización? Sí, pero obviamente tenemos que tener cierto criterio ingenieril. Entonces acá podemos modificar
algo que me gusta utilizar mucho es este editor de plantillas. Con este editor de plantillas podemos jugar a utilizar distintos componentes de la biblioteca y esto funciona como una caja de arena, entonces donde podemos modificar el prisma para saber cómo se va a comportar a cortes o rellenos. Si tenemos un movimiento de tierras en cierta área que sea inestable, tendríamos que tener una topografía del área para saber esta línea negra cómo se comporta y asimismo generar una nueva sección transversal que lo pueda contener o crear un muro pantalla o si necesitamos un muro de gaviones. Entonces podríamos modelarlo acá, pero sí necesitaríamos como un levantamiento después del evento. Bueno, aquí pasamos a otra pregunta. Dice, este diseño lo entrega el software, ¿verdad? ¿El mismo programa entrega las coordenadas para replantearlo en terreno? Sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, como hice previamente, para el segundo ejemplo, exportamos a Terrain, pero así como lo hicimos a Terrain, podríamos exportar, por ejemplo, para tablero estacado. Entonces vamos a guardar como, y para que se haga el replanteo de la obra, podemos ir a coordenadas. Esto nos va a generar un archivo de texto con esas coordenadas para el replanteamiento. Perfecto, Diego. Yo creo que vamos con la última. Dice, ¿podrían compartir la normativa que acaban de mencionar referente a caminos forestales? Sí, yo creo que podemos hacerlo como un correo de seguimiento. Puedo compartir distintas normativas forestales en otros países con mucho gusto. Perfecto. Bueno, Diego, ¿algo más que decir? No, a todos muchas gracias por el tiempo, por prestar atención a este tema que realmente era denso pero muy importante y muy interesante de plantear. Perfecto, bueno, sí, a todas y a todos, nuevamente muchas gracias y los invito de una vez a nuestro próximo seminario web que será el 20 de febrero en Introducción al Diseño de Carreteras Rurales, a la misma hora por el mismo canal. Así que aquí nos vemos en un mes más o menos y bueno, gracias Diego, hasta luego a todos, buen día. Gracias a todos, buen día.